señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifique el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley de reforma constitucional iniciado en moción que modifica el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Neurotecnologías, los desafíos de conectar el cerebro humano y computadores en relación a este mismo proyecto de ley. Finalmente, correo electrónico de la abogada especialista en Derecho del Consumidor, señora María Jimena Orrego, quien excusa su asistencia a esta sesión por problemas ajenos a su voluntad relacionados con la salud. Queda a disposición de la comisión para otra oportunidad. Es toda la cuenta, señor presidente. Ciudad Soledad, se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie tiene un punto? No, presidente, no veo a nadie pidiendo la palabra. ¿Quién? No veo a nadie pidiendo la palabra. Ya. Entonces yo quisiera brevemente informar que tal como me pidió la comisión, me reuní con el ministro Kuf para conversar de algunos temas que habíamos estado examinando en nuestras sesiones. En ese sentido, conversamos sobre el tema de cómo como comisión podríamos colaborar en que los recursos disponibles para la investigación científica, tecnológica, desarrollo de capital humano pudiera ir creciendo año a año y en particular con vistas al presupuesto del próximo año. En ese punto, bueno, conversamos bastante, pero en concreto el ministro está disponible para que determinemos en conjunto una fecha en que a él le gustaría explicar las prioridades que tiene el ministerio para ver si en torno a esas prioridades o alguna iniciativa que surja de la comisión pudiéramos trabajar con vista al presupuesto del próximo año. También él me hizo ver su preocupación porque nosotros estamos de alguna manera involucrando al ministerio en materias vinculadas a ciertos proyectos en los cuales el ministro estima que su ministerio no tiene competencia por ser proyectos demasiado específicos y que el ministerio es fundamentalmente un ministerio planificador, evaluador, normativo, y en particular sobre el proyecto que estamos analizando de la obsolescencia, él me sugirió que en vez del Ministerio de Ciencia invitáramos a Subtel, ¿no?, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cosa que podemos analizar enseguida. También conversamos largamente sobre la iniciativa de la Universidad Austral, que Patricio ha insistido bastante sobre ella y que en general entiendo que todos los miembros de la comisión tienen una preocupación. Él me explicó latamente la forma como
se maneja el tema de la adjudicación de recursos para los proyectos. Me hizo mención al oficio que le envió. Yo, para ser franco, no tenía en mi memoria el oficio, pero Soledad me confirmó que él envió un oficio en que latamente explica la situación en noviembre del año pasado, y que Soledad me dice que cada uno de nosotros debemos tener en nuestro WhatsApp de la comisión. Pero que en resumidas cuentas señala que el ministerio no tiene recursos para adjudicar directamente a un proyecto y que todos los proyectos son financiados de acuerdo a normas preestablecidas mediante concurso, mediante fondos concursables, y que en esa perspectiva el ministerio había colocado recursos en 2 oportunidades en que estaban incluidos temas vinculados a la pandemia, que este proyecto había concursado en 2 oportunidades, pero que el panel de expertos, que es el que recomienda los proyectos a ser financiados, no los había considerado en ambos casos. Igualmente que él se había reunido con los científicos que están a cargo de este proyecto, y que él había manifestado algunas dudas que el ministerio tiene dada la complejidad del proyecto, los plazos muy largos para poder llegar a una etapa de comercialización y aplicación en seres humanos, pero en lo fundamental que todos los proyectos tienen que someterse. Yo estoy repitiendo lo que el ministro me dijo, no estoy dando mi opinión. Tienen que ser canalizados a través de los fondos concursables. Eso respecto a mi conversación con el ministro. No sé si alguien sobre esto, lo más brevemente posible, porque tenemos varios invitados, quisiera señalar alguna opinión. Tomás, por favor. Gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a todos los integrantes y los invitados. Sí, la verdad es que si bien en lo formal entiendo la respuesta del ministro, esperaría poder explorar en conjunto con él en ese caso cuáles son las opciones, porque me parece muy absurdo que una universidad que tiene un proyecto que requiere alrededor de 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, se vea imposibilitado por avanzar, que sean otros países como Australia, Corea, etcétera, los que están hoy día avanzando con algo que es una innovación que se empezó a desarrollar en Chile. Entonces que simplemente él diga, mire, se concursó y no hay ninguna posibilidad, ya le respondí por oficio. Lo encuentro poco, no sé cuál es la palabra para ser elegante, digamos, pero para un país que está sufriendo una pandemia, que todo el mundo la sufre, me parece bien débil como respuesta, presidente. Yo esta semana tuve una conversación con una serie de personas muy relevantes en el tema de Estados Unidos, algunos chilenos que han estado en el Banco Mundial y en la Booking, en la ONG más grande, una de las más grandes que hay allá, y me decían, mire, no solo está esto, sino que está el tema de los monoclonales, los mismos que se utilizaron allá, quedaron con un poco mala fama porque son los que se le dieron a Trump en su momento, pero bueno, más allá de eso, el resultado ha sido óptimo, lo salvaron incluso a él. Entonces, ahí hay todo un tema que con un par de millones de dólares se podrían hacer pruebas acá, se podrían buscar algún tipo de convenio. Yo, por lo menos, y creo que varios en la comisión, estoy seguro que Patricio Rosa, estoy seguro que varios otros miembros de la comisión estaríamos disponibles para conversar incluso con el sector privado, con otros, pero necesitaríamos un cierto apoyo del gobierno o del ministerio para poder avanzar y buscar cuáles son los caminos. Entonces, encuentro muy pobre la respuesta del ministro y yo creo que debemos insistir en tener una sesión especial para conversar este tema. Yo publiqué una columna
en el diario se publicó recién sobre este tema. La Universidad Austral respondió, muchos investigadores respondieron, y del gobierno ni una palabra, ni una sola palabra. Entonces, la verdad es que más allá de la amabilidad del ministro en la forma en que lo plantea, no veo una disposición real de ver cómo abrir camino. Y yo pediría, presidente, que avancemos con la propuesta, que había una sesión para discutir ese tema en particular, puede ser una sesión especial, e incluir el tema de los monoclonales en general, donde Chile podría avanzar tal como se avanzó con la vacuna Sinovac, que se buscó un acuerdo previo que permitió luego tener acceso a esa vacuna en forma anticipada a otros países. Gracias, presidente. Presidente. ¿Está sin audio, presidente? Patricio, tienes la palabra. Gracias, presidente. Bueno, solo decir que la respuesta del ministro muestra que no ha leído adecuadamente o no se ha informado adecuadamente el proyecto, porque en la fase que está a pocas semanas de poder generar los estudios en humanos. Lo que pasa es que tiene que mandar a preparar la humanización, que se llama del anticuerpo, el nanoanticuerpo, que lo hacen en Estados Unidos, que eso vale cerca de $1,5 millones, pero una vez hecho eso, se hacen las pruebas, y eso es una cuestión sumamente mecánica, porque se ponen en unos digestores gigantes, donde se le agrega la fracción FC, que es la fracción de los anticuerpos humanos, al nanoanticuerpo de la alpaca, de manera de poder inyectarlo en seres humanos y utilizarlo tal cual se utilizó los monoclonales con el Regeneron que se usó allá en Estados Unidos. Ahora, me sorprende que no esté tan al tanto. Ahora, bueno, me imagino que dado la crisis está en 1000 temas, pero creo que, como dice Tomás, hay que buscar una salida. Y yo la verdad que con todo lo que conozco de lo que se está haciendo en pandemia a nivel mundial en distintas líneas, nosotros tenemos una ventaja estratégica porque tenemos camélidos como las alpacas en nuestro país, y a la vez tenemos científicos de alto nivel como para aprovechar esa capacidad que tienen los camélidos de generar un anticuerpo muy de muy buena respuesta, como es el que se descubrió acá, que es más potente que el que tiene Regeneron, que es el del laboratorio Lilly, ese que le aplicaron al tristemente célebre, y que es más, ahora se determinó que es activo contra las variantes, cosa que uno de los anticuerpos del Regeneron se cayó con las variantes. Por lo tanto, además es muy avanzado, es muy efectivo. Entonces, el tema es, yo creo que informarse, escuchar, y ahora como estamos viendo las variantes y estamos viendo el fenómeno hindú, y sabemos que hay 3 variantes que ya sobrepasan los efectos de las vacunas existentes, lo que hemos hablado desde un inicio cuando presentamos este proyecto para que se visibilice es que necesitamos no poner todos los esfuerzos en una sola línea como la vacuna, sino también en terapias, porque puede ser que en un año más no tengamos una vacuna eficaz y no tengamos terapias. Entonces, ahí va a ser el peor de los mundos. En cambio, si tenemos por lo menos una u otra, vamos a estar dando una posible respuesta. Si no, no vamos a dar ninguna respuesta y vamos a estar igual que la India, solo quemando cadáveres. Entonces, eso no es lo que... Nosotros no tenemos que estar en esa imagen porque podemos evitarla, porque somos un país con un desarrollo tecnológico muy adecuado, muy superior a los otros países de nuestro continente, pero a veces no miramos soluciones que tenemos enfrente por creer que por ser nuestra no es la mejor. En cambio, Australia, que se le cayó la de ellos, miró la nuestra y vio que es mejor que la norteamericana y están metidos ahí. Entonces, eso es una situación que, bueno, tratar de seguir ayudando, porque en el fondo esto es una medida que le va a servir a los pacientes, finalmente. Yo tengo tal confianza que yo me ofrecería como voluntario para usarla
o sea, el suero que se prepare, porque eso ya se preparó para otra enfermedad, que es el sincicial respiratorio en Bélgica, que aprovecharon unos camélidos que le compraron, no me acuerdo si a Bolivia o Perú, y ellos desarrollaron nanoanticuerpos contra el sincicial respiratorio y así lo eliminaron. Entonces, así de buena es esta tecnología, pero que como es desconocida, cuesta que se entienda, lamentablemente. Eso, presidente. Así que ojalá que resulte una reunión, una sesión especial. Gracias, Patricio. ¿Alguien más se quiere? José Miguel está pidiendo la palabra. ¿Sabes lo que podríamos hacer de forma paralela? Yo creo que, no sé, estoy pensando simplemente, volando con este tema. Si nuestra comisión enviara una carta a la OMS manifestando la necesidad de ayuda para este proyecto que consideramos un proyecto de beneficio a nivel internacional, quizás a nivel internacional, si no lo estamos teniendo a nivel nacional, quizás podríamos tener de repente repercusiones a nivel internacional y como comisión sí lo podemos hacer. Entonces, aprovechemos también la oportunidad que tenemos como legisladores del Parlamento y demos a conocer, empecemos a hacer bulla quizás también a nivel internacional. No sé si será buena idea, Patricio, no lo sé. Gracias, José Miguel. ¿Alguien más quiere dar una opinión? Bueno, yo les propongo que hagamos las dos cosas. Si hubiera acuerdo de que hagamos una sesión especial para, digamos, que nadie quede con alguna duda respecto a si el ministerio está en condiciones o no está en condiciones. Conversamos largamente el tema. Yo le planteé que, siendo una cuestión de tanto interés y de tanto potencial, ¿por qué no recurrir a fondos extraordinarios de la Dirección de Presupuesto? Si hubiera claramente un interés país en el tema. Pero yo preferiría que sea el propio ministro el que explique las razones que están detrás de esto. Ahora, a mí me parece interesante lo que plantea José Miguel, de mandar una comunicación a la OMS, pero yo creo que tendrían que ser los autores del proyecto con el aval nuestro, porque que nosotros como comisión, digamos, demos por sentado que esto tiene tantas cualidades y potencial, bueno, es una opinión política en el fondo. Distinto sería que vaya el fundamento del proyecto firmado por sus autores, y que esto ha sido examinado y nosotros decir que hemos estado siguiendo esto y como Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados estimamos que es merecedor de un apoyo y en ese sentido se lo solicitamos a la OMS. ¿Les parece? Ya. Entonces, Miguel está pidiendo la palabra. No, ya. Era el dedo. Sí, estaba de acuerdo nada más. Así. Ya. Ok, acordado entonces. Bien. La sesión de hoy ha sido citada con el objeto de continuar el trámite respecto al proyecto de ley sobre obsolescencia, y para tal efecto teníamos 4 invitados. Entiendo que uno de ellos no se excusó, pero antes de pasar a los invitados, yo le quiero dar la palabra a Raimundo Robert, porque él coordinó una reunión de trabajo en que participaron algunos asesores de
miembros de la comisión y una cantidad importante de los invitados que han estado presentes en esta comisión. Entonces, yo le pediría a Raimundo si tú pudieras explicar brevemente en qué consistió la reunión y qué es lo que viene más adelante. Raimundo, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y saludar por su intermedio a los diputados y diputadas que están presentes en la comisión y a los invitados e invitadas. La reunión del lunes pasado, aquí tengo mi apunte de notas. La reunión del lunes 26 de abril fue de las 6 a las 7 de la tarde. Estuvieron presentes por parte del Ejecutivo Lucas del Villar, director del CERNAC, y Ana Karina Gómez, asesora legislativa del CERNAC, los profesores invitados Pablo Ruiz, que está presente hoy día, mucho gusto, el profesor Ruperto Pinochet e Isaías Rojas, de la Universidad Federico Santa María, y también asesores y asesores como María Fernanda Estudillo, Renato Méndez, Pablo Donoso, Francisco Villarzún y Bernardita Milad. Creo que alguien más se me queda afuera, pero no me recuerdo en este momento. En la reunión, los profesores mencionaron algunos de los puntos principales de su visión experta. Desde la biblioteca también presentamos algunos de los antecedentes recopilados en los documentos que les enviamos para esta parte del proceso legislativo. Y luego se discutió sobre los posibles alcances de indicaciones. Entre los puntos principales se discutió sobre la posibilidad de la ilegalización de la obsolescencia programada y además, por ejemplo, establecer acciones para disminuir los efectos de la misma y directamente a establecer acciones para disminuir los efectos de la misma. Como por ejemplo, establecer mayor garantía con los requisitos precontractuales de los productos eléctricos y electrónicos. En este contexto se encuentra en tercer trámite constitucional la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que en uno de sus incisos, que no es uno de los que están en discusión en el tercer trámite, dice: en caso de venta de bienes durables se considerará además información básica comercial la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la reparación de los mismos. Este proyecto se está discutiendo ahora mismo, esta semana, en tercer trámite. Se vio además que los productos eléctricos y electrónicos sí tienen una regulación específica, lo cual facilitaría delimitar acciones sobre acotar los efectos de la obsolescencia programada en este tipo de productos. Se discutió también incluir entre la información básica los planos de reparabilidad de los productos eléctricos que se venden en el país, de una manera de fomentar el hecho de que las personas tengan la información para poder hacer las reparaciones. Se vio también la posibilidad de regular las actualizaciones de software para que sean reversibles, y también se discutió acerca de poder regular la cantidad mínima de memoria de los aparatos electrónicos que entran en el país, que es una de las razones también que los deja obsoletos rápidamente. También se vio la relación entre obsolescencia programada y daño medioambiental, elementos que están dentro de la actual Ley de Protección de Derechos del Consumidor. Y en ese sentido, la ley REP podría tener bastante que decir en los procesos de reciclaje de los mismos, aunque hay que mencionar que el decreto Meta, dentro de los 6 grupos de productos prioritarios para hacer reciclaje, entre los cuales están los productos eléctricos y electrónicos, este decreto Meta para productos eléctricos y electrónicos no ha iniciado su trámite todavía. Sí, otros productos como neumáticos o lubricantes o aceites lubricantes. También se discutió sobre la ampliación de la garantía legal y la creación de un índice de reparabilidad, temas que, estos dos temas más, por ejemplo, se discutió la posibilidad de un descuento impositivo para quienes entreguen una mayor garantía, aunque estos 3 temas no tienen potestad legislativa. Quisiera mencionar también y agradecer a María Fernanda Estudillo, que fue quien ayudó con la toma de notas mientras hacíamos la moderación. Algunos de los elementos que ustedes pueden encontrar en los documentos que se enviaron a la comisión. Por ejemplo, uno de los documentos trata sobre garantía legal del consumidor, donde se plantea el actual estado de la garantía legal y de las 3 opciones que tienen las personas para poder hacer efectiva la garantía, más la garantía voluntaria de las empresas. El otro documento que entregamos es sobre las políticas sobre obsolescencia programada y reparabilidad, en especial una segunda minuta que es cuáles son los pasos que están dando actualmente en la Comisión Europea, en la Comisión y el Parlamento Europeo, y que varias de las acciones que ellos están llevando a cabo se están desarrollando justo ahora, en estos meses. O sea, es una cosa, todavía no tenemos información exacta de qué es lo que la Comisión Europea, como órgano
Ejecutivo va a designar como una regulación para todos los países del grupo, más UK. Y también se entregó un documento sobre la normativa de seguridad, eficiencia y reciclaje de los aparatos electrónicos en la regulación chilena. Esos son los documentos que ustedes tienen a disposición y sus asesores también, y se los hicimos llegar durante la reunión a los asistentes. Para la próxima reunión se acordó traer ideas específicas para avanzar en, primero, argumentar si es una opción la definición de obsolescencia programada y determinar su ilegalidad, dadas las dificultades que tiene este proceso. Y al mismo tiempo se discutió sobre 3 ideas centrales del proyecto para determinar cómo llevar a cabo esas otras medidas, como por ejemplo explicitar de manera clara en las etiquetas de los productos las nuevas elementos de información básica comercial, como cuál es la duración del producto y cuál es la obligación que se establece de repuesto y servicio técnico, o también la de los planos de reparabilidad. Sin embargo, hay un enlace entre la información que genera la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la que tiene a su cargo el resguardo de la seguridad de los productos eléctricos y electrónicos, y habría que probablemente conversar con ellos para ver si es que algunas de estas medidas podrían ser materia de reglamento. Eso creo que es en lo medular. No sé si don Pablo Ruiz me podrá confirmar dentro de lo que discutimos en la reunión, si alguno de los elementos, pero esto a través del presidente, si es que él lo autoriza. Gracias, Raimundo. En aras de que podamos escuchar a los invitados, propongo que los escuchemos y guardemos un tiempo mínimo para poder hacer alguna pregunta. Estaba prevista la presencia de la abogada del estudio jurídico ELAW, señora Constanza Muñoz. Soledad, ¿ella está presente? Sí, presidente, está Constanza. Ya. También Constanza Muñoz, Paulina Riquelme y Esteban Barra. Exactamente. Socia del estudio y abogada Paulina Riquelme. Doña Constanza, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, voy a compartir pantalla, pero no estoy habilitada. Ahí sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a los señores diputados y a la señora diputada y a todos los presentes. Presentarnos en primer lugar, mi nombre es Constanza Muñoz y junto con Paulina Riquelme vamos a exponerles la presentación Obsolescencia Programada en el contexto de la normativa sobre economía circular en Chile. Ambas somos miembros del estudio jurídico HILO, que es especialista en asesorías medioambientales y de energía, y que adicionalmente estudia temas relacionados con economía circular, prestando asesoría principalmente relacionada con el desarrollo de las políticas públicas y también la implementación de la normativa. Ok, bueno, aquí pueden ver la estructura de la presentación del día de hoy. Vamos a partir con el objeto de la presentación para luego referirnos a la relación de la economía circular con la obsolescencia programada, pasando luego por las principales políticas públicas y normativas en esta materia, que es bastante atingente con lo que acaban de mencionar recién, y terminar con un contexto general de la industria de los aparatos eléctricos y electrónicos en Chile para finalizar con los comentarios finales. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta presentación? Considerando las sesiones ya que han transcurrido y las inquietudes que se han planteado, el objeto de esta presentación es entregar una perspectiva ambiental regulatoria que aporte y facilite la determinación del ámbito de aplicación de este proyecto de ley. Y para estos efectos vamos a, como comenté, presentar las principales políticas públicas y normativas asociadas en relación a la obsolescencia programada, pero desde un enfoque de economía circular. Para estos efectos nos vamos a centrar principalmente en las prácticas de ecodiseño y extensión de la vida útil, y con el enfoque también de aparatos eléctricos y electrónicos. En particular, tal como comentaba, vamos a revisar la hoja de ruta de economía circular que está actualmente en elaboración
y también la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que es la economía circular? De acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur, que es líder mundial en esta materia, la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con un énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño, y esta parte es clave. Los principios de la economía circular, de acuerdo a esta fundación, son en primer lugar el diseño inteligente, que es eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, reduciendo así los residuos al mínimo. Desde esta perspectiva, el diseño inteligente claramente se relaciona con la obsolescencia programada, ya que es en este punto en el cual se deciden introducir mecanismos de obsolescencia programada o se decide también introducir determinadas piezas a los aparatos que puedan determinar finalmente cuál va a ser la duración o también establecer, por ejemplo, determinados envases y embalajes, etc. El segundo principio es la extensión de la vida útil, que es mantener los productos y materiales en uso, otorgando la mayor utilidad y valor a los productos, componentes y materiales en todo momento. Esto también se relaciona con la obsolescencia programada desde la perspectiva de que una vez generada la obsolescencia, existen y se activan estos mecanismos de reparación que vienen a ser claves en la lógica de la economía circular, en contraposición al actual modelo que está basado en el uso y el desecho inmediato de los productos. Y el último principio es regenerar sistemas naturales, que también es otro de los objetivos de la economía circular. Aquí pueden observar un gráfico, un diagrama del sistema de la economía circular. Al lado derecho vemos cómo sería el sistema asociado a los materiales finitos. En la parte superior se observa la extracción de los materiales, luego la fabricación de piezas hacia abajo, la fabricación de los productos, donde está asociada la parte del diseño, ¿cierto? Llegando finalmente al usuario. Si bien en la lógica actual de economía lineal, una vez que de acuerdo al criterio del usuario ha terminado el uso del producto, se procede a desecharlo, la economía circular contempla una serie de alternativas previas, que pueden ver ahí desde el compartir el uso, hasta hacer mantención periódica, prolongar el uso mediante la reparación, reutilización, reacondicionamiento y en última instancia de este modelo recién se contempla el reciclaje. Bueno, pasando directamente a cuáles son las políticas públicas y normativas más relevantes, mencionar que si bien existen varias otras políticas que están actualmente en elaboración e implementación, destacamos solamente las más relevantes para efectos de este proyecto de ley. En primer lugar, la hoja de ruta de economía circular. Esta hoja de ruta tiene por objeto alcanzar la economía circular hacia el año 2040. Está actualmente en elaboración y se está construyendo a través de una serie de consensos donde han participado todos los actores, desde el sector público hasta el sector privado, la sociedad civil y la academia, estableciendo acciones transversales y elaborando una estrategia sistémica que ayuda a ordenar esfuerzos para generar sinergias. Perdón. Bueno, para estos efectos entonces establece 7 metas concretas que están principalmente relacionadas con la disminución de la generación de los residuos. Aquí destacamos un dato clave que se contempla dentro de la hoja de ruta, que es que la generación de residuos sólidos municipales per cápita en Chile aumentó en casi un 50% entre el periodo del año 2000 y el año 2018, en circunstancias que el promedio de los países de la OCDE disminuyó durante ese periodo un 6%. O sea, claramente es una situación crítica y se debe abordar, alternativas distintas al desecho, que es lo que podemos ver que es bastante grave de acuerdo a este dato. Bueno, ¿cuál es la relevancia de esta hoja de ruta de economía circular? Es que el Estado de Chile, en su contribución nacionalmente determinada NDC del año pasado, reconoció el valor de la economía circular y propuso dentro de una serie de acciones asociadas la elaboración de una hoja de ruta. Esto es en el contexto del cumplimiento del Acuerdo de París. Por lo tanto, el Estado se comprometió a nivel internacional con la elaboración de este documento para transitar a la economía circular al año 2040. Bueno, como les comentaba, recién se terminó en el mes de febrero la consulta pública. Actualmente se están procesando estos datos y de acuerdo a la información entregada por el Ministerio, entre abril, que ya está terminando, y mayo, se deberían publicar los resultados con las observaciones ya incorporadas.
Ahora, como pueden observar también, esta hoja fue elaborada, como les comentaba, por distintos actores, por el Estado, asesorados por distintos organismos internacionales expertos en materia de economía circular, y también por el sector privado y digamos, ONG, entre otros. Aquí pueden ver en resumen cuáles son las metas. Esta propuesta de hoja de ruta de economía circular contempla 84 acciones concretas y vamos a destacar 3 de ellas por relacionarse directamente con el objeto de este proyecto de ley. En particular, asociadas al ecodiseño y la extensión de la vida útil. Una de las iniciativas que destacamos dentro de esta hoja de ruta, de esta propuesta, es la elaboración de un sistema nacional de ecoetiquetado para Chile. Esto en base a la dictación de un reglamento de certificación, rotulación y ecoetiquetado que ya está contemplado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces la idea es dictar este reglamento para establecer este ecoetiquetado, que sería una suerte de ecolabel, que es el símil en Europa, que certifica todo tipo de tecnologías, procesos, productos, bienes, y tiene distintos requisitos de acuerdo de qué tipo digamos, de estos productos o tecnologías certifiquen. Incluso se puede contemplar también dentro de estos criterios para la certificación ambiental de los productos, por ejemplo, criterios de reparabilidad o durabilidad en el caso de la certificación de aparatos eléctricos y electrónicos. Adicionalmente, y esta es bastante relevante, se contempla en la hoja de ruta la elaboración de una etiqueta de durabilidad, que estaría atendiendo a criterios como la modularidad del diseño, la disponibilidad de repuestos, la disponibilidad de información técnica y la ausencia de mecanismos de obsolescencia programada. Claramente, para la coherencia de esta estrategia, esta etiqueta de durabilidad debería ir contemplada dentro de este sistema general de ecoetiquetado para entregar un mensaje bastante claro a los consumidores y tenga la suficiente robustez para poder dirigir las conductas de los consumidores hacia productos más sustentables. Y por último, destacar esta última acción que contempla la hoja de ruta, que es la regulación para el aumento de la durabilidad de los productos, y pretende establecer por vía regulatoria mecanismos que lleven a las empresas que producen o importan bienes duraderos a aumentar la vida útil de estos últimos. En este caso no contemplan expresamente el mecanismo de la obsolescencia programada, pero sí contemplan mecanismos como, por ejemplo, mejorar la calidad y la disponibilidad de la información necesaria para repararlos, aumentar la disponibilidad de los repuestos, aumentar la cantidad de proveedores de servicios de reparación y evitar la discriminación de aquellos que son externos, y aumentar también los periodos y coberturas de las garantías. O sea, está bastante relacionado con esta iniciativa. Asimismo, destacamos una serie de otras medidas de segundo nivel de importancia, como por ejemplo, fomentar la cultura de la prevención de generación de residuos y sensibilizar sobre otras alternativas distintas a desechar los productos que tienen que ver con el hábitos de reutilizar, de cultivar las habilidades de reparación y otros similares. También fomentar la educación escolar, aplicando talleres de reparación y reacondicionamiento, aumentar la oferta de formación continua en áreas o oficios como la reparación, ecodiseño, entre otros, que es bastante relevante, ya que es necesario que exista, digamos, un mercado que se pueda hacer cargo de una eventual reparación y también ecodiseño. Y por último, también se contempla la posibilidad de evaluar el establecimiento de beneficios tributarios como la exención de impuestos para actividades circulares como la reparación. Ahora Paulina va a continuar con esta segunda parte de la presentación. Sí. Muchas gracias, Constanza. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Siguiendo con las políticas públicas y normativas en materia de economía circular, un instrumento muy importante fue el establecido por la Ley 20.920 sobre responsabilidad extendida del productor. ¿Qué es lo que es la responsabilidad extendida del productor? Es un instrumento económico de gestión de residuos que obliga a los productores de productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos. Ahora, la ley REP establece más que la responsabilidad extendida del productor y el decreto de metas.
establece también otros mecanismos destinados a minimizar la generación de residuos y al diseño y al cambio del paradigma pasando desde la cuna a la tumba a la cuna a la cuna. Ahora, la ley tiene como objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, en los cuales la responsabilidad extendida es uno de los otros varios instrumentos de gestión que están en la misma ley. En este sentido, la responsabilidad extendida del productor establece un régimen especial de gestión de residuos conforme a los cuales estos productores prioritarios, productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de estos productos que se comercializan en el país a través de la recolección y valorización de estos. De acuerdo a lo que establece la ley, los productos prioritarios son aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, que está vinculado entonces con la obsolescencia programada, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. Las obligaciones van a ser exigibles en la medida en que los decretos de meta entren en vigencia. ¿Cómo está la aplicación y la implementación de la ley y los decretos de meta? Bueno, esta lámina es un resumen. En el caso de los neumáticos tenemos el procedimiento finalizado ya con el decreto publicado en el diario oficial y por lo tanto con los plazos que establece el mismo decreto de metas para la vigencia del sistema. En el caso de los envases y embalaje también está publicado el decreto de metas en el diario oficial y también con los plazos corriendo. Aceite y lubricante, vemos que es un proyecto que está avanzado, el anteproyecto del decreto de metas, está en consulta pública y por lo tanto quedaría pendiente la propuesta del decreto, la toma de razón y la publicación en el diario oficial. En el caso de las pilas, el procedimiento está recién en inicio del anteproyecto, de la elaboración del anteproyecto y por lo tanto quedan todas las otras etapas pendientes. En el caso de aparatos eléctricos y electrónicos existe un expediente abierto que tiene información e estudios que el Ministerio ha realizado para poder hacer un diagnóstico de la situación de aparatos eléctricos y electrónicos en Chile, pero aún no se ha dado inicio oficial al procedimiento de elaboración del anteproyecto. Lo mismo en el caso de las baterías. Sigamos a la siguiente. ¿Cómo funciona esta responsabilidad extendida del productor? Una vez que haya entrado en vigencia el decreto de metas, los productores del producto prioritario están obligados a dar cumplimiento a las metas de recolección y valorización que establezca el decreto. ¿Cómo se cumple con estas obligaciones? A través de sistemas de gestión que tienen dentro de sus funciones llevar a cabo la recolección del producto prioritario, ya sea mediante el establecimiento de puntos limpios, recolección puerta a puerta u otro, según se indique en el decreto, y posteriormente a valorizarlo. ¿Qué es lo que es la valorización? Es el conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen o el poder calorífico de los mismos. Y la valorización comprende la preparación para su reutilización, el reciclaje y su valorización energética. Como habíamos visto, aún no se ha dado inicio a la elaboración del Decreto Supremo asociado a aparatos eléctricos y electrónicos. Es importante destacar que existe un acuerdo de producción limpia respecto del sector de aparatos eléctricos y electrónicos que se suscribió en el año 2019 y que tiene por objeto que promover en las empresas importadoras y productoras de aparatos eléctricos y electrónicos el régimen de responsabilidad extendida del productor. Y los objetivos específicos de este APL es mejorar la información del sector, específicamente mejorar la información respecto a la cantidad real de aparatos eléctricos y electrónicos que se han introducido en el mercado, su capacidad de recolección y a crear el primer sistema colectivo de gestión para también incentivar en la ciudadanía prácticas que son muy relevantes para la implementación de este sistema, que son la separación, la recolección y disposición apropiada de los residuos provenientes de los aparatos eléctricos y electrónicos. Siguiente.
¿Qué es lo que se entiende por aparato eléctrico y electrónico? Según lo que está establecido en este marco normativo, todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua. ¿Cuáles son las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos? Y esto hemos realizado esto en base a la información que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en sus distintos estudios. En general, las categorías son monitores, pantallas y aparatos con pantalla de una superficie superior a 100 centímetros cuadrados, lámparas, pequeños aparatos que no tienen que su dimensión exterior no supera los 50 centímetros, paneles fotovoltaicos grandes, aparatos de intercambio de temperatura, grandes aparatos que no están incluidos en las categorías anteriores. En materia de cifras, en el periodo 2018 al 2027, en cuanto a las ventas, hoy el 2018 existieron las ventas de aparatos eléctricos y electrónicos estaban del orden de los 365.000 toneladas, y se proyecta al 2027 un crecimiento en el consumo a 391.000 toneladas. Y es importante destacar que el 95% de este consumo aparente de los aparatos eléctricos y electrónicos proviene de importaciones. Nosotros en Chile no somos productores. Y eso es un importante dato para considerarlo respecto de temas vinculados con el ecodiseño. Con respecto a la generación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entre el periodo 2018 y 2027, el 2018, en cuanto a residuos, se produjo una cantidad de 182.568 toneladas, en tanto al 2027 se proyecta que se generarán 267.486 toneladas, o sea, una tasa, la tasa de crecimiento al 2027 de un 4.3% respecto de el alza de productos de paneles fotovoltaicos, y por lo tanto los residuos derivados de la implementación de energías renovables es importante considerarlo dentro de este tema. La capacidad de recolección y valorización actual, en el 2019 solo se recolectó un 3.3% de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos generados o introducidos en el mercado, y en cuanto a la capacidad de valorización, hay 8 plantas de manejo de estos residuos, 7 que realizan pretratamiento, desarme y exportación de piezas. Esta lámina es interesante porque señala, esto lo obtuvimos de un informe diagnóstico del APL de la Ley REP sobre residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Los países donde se importan los aparatos eléctricos y electrónicos principalmente provienen de China, Estados Unidos, Japón, Brasil, Italia, Vietnam, Alemania, España, México y Corea del Sur. Esos son los principales países de donde nosotros importamos aparatos eléctricos y electrónicos. Siguiente. Los principales desafíos entonces para una industria electrónica circular son varios, pero básicamente incluir estándares mínimos de aparatos eléctricos y electrónicos que se comercialicen e incentivos para mejora continua, mejores diseños e innovación, restricción en los contenidos de sustancias peligrosas en estos aparatos eléctricos y electrónicos, implementar el derecho a reparación, la obsolescencia programada tiene 2 aspectos. El aspecto primero en el diseño, que tiene que ver con la práctica, con de alguna forma restringir, regular o prohibir la práctica de la obsolescencia programada o planificada, y por otra es el derecho a reparación, al garantizar que los consumidores puedan repararlos y que exista los implementos para poder ejecutar este derecho de reparación. También entregar información a consumidores, y esto en fondo puede ser el etiquetado, establecer metas de recolección, preparación para la reutilización, reutilización y reciclaje a través de la ley REP,
fomentar la inversión en tecnologías para la recuperación de metales preciosos, y este propósito en el contexto de la economía circular, y fomentar también un sistema de compras públicas que prefiera productos y servicios sostenibles. Esos son los principales desafíos, y a continuación Constanza nos va a comentar. Ya llegamos al final de nuestra presentación con ciertos comentarios y recomendaciones. Bueno, para partir, dentro de los comentarios luego de esta información que recién expusimos, destacamos que la transición a una economía circular implica un cambio de paradigma general de los patrones de extracción, diseño, producción, consumo y disposición final. Adicionalmente, consideramos muy importante que la regulación de la obsolescencia programada sea estudiada desde una visión integral, que involucre aristas adicionales a únicamente la mirada del consumidor al momento de regular. En este sentido, destacamos que el enfoque contemporáneo de la obsolescencia programada apunta más bien a la sostenibilidad ambiental que a temas, digamos, económicos, producto de la obsolescencia programada. Y en este sentido, y también en relación a todo lo que ya hemos comentado, es necesario a nuestro juicio que este tipo de regulaciones se vinculen con las políticas nacionales que están desarrollándose actualmente para transitar hacia una economía circular, así como también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Bueno, en este sentido también, para como ir concluyendo, la obsolescencia programada se vincula directamente con dos principios de la economía circular, que serían, como vimos anteriormente, el diseño inteligente, que opera a nivel del fabricante, y por otro lado la extensión de la vida útil de los productos, que opera a distintos niveles. Y adicionalmente tiene directa relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de producción y consumo responsables. En este sentido, para lograr adecuar los patrones de producción y de consumo a estos principios y objetivos, existen muchas alternativas. Sin embargo, todas estas alternativas idealmente deben ser implementadas de una manera articulada y coordinada entre los distintos sectores. Y en este sentido destacamos una serie de iniciativas que apuntan a este objetivo y se relacionan directamente con la obsolescencia programada, que van desde el ecodiseño, la reparación, la reutilización, el establecimiento del derecho a reparar, el fomento de la servitización, ecoetiquetados, etc. Claro, y dada la importancia del rol del consumidor en la extensión del uso de los productos, que se sugiere establecer mecanismos robustos que propendan hacia unificar y entregar un claro mensaje al consumidor para dirigir una conducta hacia hábitos de consumo más responsables. Y en esta línea se observa que la regulación de la obsolescencia programada es complementaria con el derecho a reparación. Es un concepto que actualmente está en desarrollo en la Unión Europea y también en varios estados de Estados Unidos. Por ejemplo, llamamos la atención hacia una modificación que ocurrió hace poco en California, en que se incluyó, a propósito de su normativa de protección al consumidor, la obligación de un derecho a reparación con una extensión en el tiempo de 3 años desde su comercialización. Entonces ahí se lo pasamos la información. Entonces se sugiere estudiar la viabilidad de garantizar a los consumidores al menos que conozcan cuál es la vida útil de su producto y si va a tener posibilidad de repararlo al momento de la compra. También considerar las características particulares de esta industria para asegurar el éxito de los mecanismos que se implementen, y en este sentido ciertas características relevantes de este sector de aparatos eléctricos y electrónicos. Primero, que son aparatos con características bien disímiles, que casi todos estos aparatos son importados, y esto implica que hay dificultad en generar cambios en los fabricantes, y básicamente tenemos que enfocarnos en la importación y patrones de consumos también alejados de las prácticas de economía circular, que son las renovaciones de equipo cada año frecuentemente. Entonces, sugerimos también entonces mirar la obsolescencia programada, esta mirada integral vinculada a la sustentabilidad,
considerando el derecho de reparación, y en este caso recomendamos escuchar a expertos en materia de economía circular, incluyendo también a la División de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, y también contar con perspectivas de la industria regulada. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Constanza, abogada Paulina Riquelme, por esta presentación tan completa, y le rogaríamos permanecer en la reunión para al final de ella contestar alguna consulta. Soledad, al inicio no comprendí bien quién se excusó. La señora Jimena Orrego, presidente. Está don Esteban Barra. Bien, entonces le daríamos la palabra a don Esteban Barra, abogado y socio del estudio jurídico BACS Abogados, para que nos entregue sus opiniones sobre este proyecto. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a todos los presentes. Yo quisiera dar mi opinión principalmente desde el punto de vista de los efectos que el proyecto pueda tener en sede judicial, y en concreto, ¿no?, en el contexto de una incorporación, ¿no?, de una regla a la ley que protege los derechos de los consumidores, ¿no? Separándome un poco, ¿no?, de la presentación anterior vinculada a temas más bien medioambientales. Y la primera cuestión que quisiera plantear tiene que ver con la necesidad o no de la regulación de un proyecto como este, ¿no? O sea, si es que la obsolescencia programada tiene para efectos del derecho del consumidor la necesidad de una regulación especial, o basta la reconducción a la normativa general. Hay quienes creen, ¿no?, que la normativa general, quizás esta es una cuestión que ya han discutido con anterioridad, pero de todas maneras quisiera referirme a ella, ¿no? Hay quienes creen que la regulación general podría dar lugar a un ilícito de obsolescencia programada dentro de la legislación chilena. Y la referencia o la justificación para eso es básicamente la existencia dentro de los derechos del consumidor del derecho a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios que son ofrecidos por los proveedores, ¿no? Y específicamente porque aparte ese literal tiene, ¿no?, una expresión abierta sobre toda característica relevante de los productos, ¿no? Entonces, en principio, toda característica relevante de los productos está contenido en el derecho de los consumidores a ser informados de forma veraz y oportuna. Además, afirman que existe un derecho, ¿no?, del consumidor también a ser reparado de todos los daños que produzcan las infracciones a los derechos de los consumidores, complementado, por cierto, con toda la regulación sobre principios y reglas generales de la contratación, ¿no?, buena fe contractual, diligencia y cualquier otra cosa, ¿no?, que corresponda a la naturaleza misma del contrato en razón, ¿no?, del dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil. Además, se agrega que la obsolescencia programada podría estar vinculada también a otro tipo de ilícitos más generales, ¿no?, como el estatuto de responsabilidad por productos defectuosos o la publicidad engañosa, y también, ¿no?, daño medioambiental. Entonces, la pregunta primera que habría que responder es que es necesaria la regulación especial de un ilícito de obsolescencia programada y no basta entonces, o si basta la referencia a la regulación general. En mi opinión, es necesaria una regulación especial sobre obsolescencia programada. Y es necesaria principalmente, señor presidente, porque el derecho a información contemplado en el régimen general de derechos del consumidor no es necesario, no es suficiente, perdón, y no es comprensivo, más bien, de la particularidad del ilícito de obsolescencia programada. En virtud de un derecho a información, los consumidores podrían tener información acerca de la duración, ¿no?, de un producto. Ya lo escuchábamos recién. Hay en el derecho comparado, y también hay parte, no entiendo la discusión, es si agregar una etiqueta a los productos tecnológicos vinculados, ¿no?, a la duración esperada de esos productos tecnológicos. En mi opinión, esa cuestión no satisface no es comprensiva del ilícito de obsolescencia programada. Y básicamente, señor presidente, porque nada garantiza que la información de un proveedor de un bien acerca de la duración de este producto vaya a ser, ¿no?, la duración real o potencial que ese producto pudiera tener.
En ese sentido, se producen tres duraciones distintas, ¿no? Una duración declarada por el proveedor del bien, una duración efectiva, que es la programada, ¿no? Por el proveedor del bien, y la duración posible o potencial de ese producto, ¿no? Entonces, la información acerca de la duración que, en opinión del proveedor, el producto puede tener, no es suficiente para comprender, ¿no?, la problemática que hay detrás de la obsolescencia programada. Tampoco son suficientes, ¿no?, las referencias a otras regulaciones como la de la publicidad engañosa o daño medioambiental o responsabilidad civil por productos defectuosos, porque se trata, ¿no?, como decía anteriormente, de un ilícito especial. Entonces, identificada, en mi opinión, la necesidad y conveniencia de la regulación especial de un ilícito de obsolescencia programada, lo que corresponde es revisar, señor presidente, si es que el proyecto planteado tiene cuestiones que la regulación, ¿no?, el proyecto tiene expresiones que faciliten excluir ciertas hipótesis de obsolescencia programada con argumentos a contrario sensu, o si existen reglas que, según como ¿no?, suelen afirmar los teóricos del derecho, si existen reglas de expresión impropia que permitan o que generen, ¿no?, que el efecto real en un caso concreto sea muy distinto al esperado por el legislador. Y eso, señor presidente, es lo que yo creo que sucede en algunos pasajes del proyecto de ley. En primer lugar, en referencia, ¿no?, a la limitación que el proyecto hace sobre teléfonos y dispositivos móviles. Me imagino que una cuestión que también ya han conversado de forma previa. Hacer girar el proyecto en torno, ¿no?, al producto y no a la idea de protección al consumo, me parece que es un error, ¿no? En la práctica, excluir otros dispositivos electrónicos a que les podrían asistir la misma problemática no pareciera ser, ¿no?, en principio razonable. Y esto tiene que ver con una cuestión esencial de cualquier proyecto, ¿no?, y que tiene que ver con el bien protegido por el bien que el legislador pretende proteger, ¿no? Me imagino yo que el bien jurídico que el proyecto pretende proteger tiene que ver con la indemnidad patrimonial del consumidor, ¿no?, y no con la protección de cierto determinado mercado en particular, ¿no? O sea, no hay ninguna razón para proteger el mercado, ¿no?, de los teléfonos celulares o dispositivos móviles y no otros productos a quienes les afecta la misma problemática. Para ser respetuosos del bien jurídico protegido, que entendiendo que por él, que es la indemnidad patrimonial del consumidor, el proyecto debe referirse a cualquier otro dispositivo electrónico. En el segundo lugar, señor presidente, hay en el proyecto una referencia a una serie de expresiones que podrían hacer muy complejo acreditar, en un caso concreto, la obsolescencia programada de un bien. Dice el proyecto que las expresiones cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente, luego utiliza, ¿no?, la expresión arbitraria a esa funcionalidad comprometida, y luego agrega que debe hacerse por causa de una planificación o programación deliberada. La pregunta es: ¿qué significan esas expresiones o en qué se van a traducir en un juicio concreto? Existe duda, por ejemplo, ¿no?, si es que la expresión deliberada, en mi opinión, podría estar referida a un requerimiento aproximado al dolo, ¿no?, en circunstancias que para un ilícito de este tipo solo bastaría el despliegue de una conducta culposa. Y por otro lado, ¿no?, le impondría, en mi opinión, al consumidor una serie de requisitos para configurar el ilícito, transformándolo en una especie de prueba diabólica, ¿no? En mi opinión, esto podría ser razonablemente reemplazado por una definición legal de obsolescencia, acompañado de una presunción en favor del consumidor que altere la carga de la prueba sobre la obsolescencia. Esto es, acreditada la falla del producto, y una falla que vaya más allá, ¿no?, de aquello que previamente se ha establecido en el reglamento como expectativa de duración. Si una falla entonces se produce antes de esa expectativa, entonces debiera presumirse el defecto de obsolescencia, y con la posibilidad, por cierto, del prestador del bien, del proveedor, de descargarse de ella acreditando que no corresponde a una obsolescencia programada.
Por cierto, esto tiene plena razonabilidad si consideramos que quien tiene acceso, ¿no?, a esa información es primeramente el proveedor y no el consumidor. Adicionalmente, señor presidente, debería tener atención en relación a la falta de regulación en el proyecto sobre los efectos, ¿no?, de la configuración de un ilícito de obsolescencia programada. Porque en principio los efectos contemplados desde ya en la Ley de Protección a los Consumidores podría dar lugar no a la reparación y a una indemnización. Sin embargo, yo tengo mis dudas, ¿no?, y esto también fue parte, ¿no?, algo se dijo en la exposición anterior, si es que un producto con obsolescencia programada puede ser reparado, ¿no? Considerando, ¿no?, que las compañías, ¿no?, realizan en serie unos productos, ¿no?, ¿hasta qué punto? Y esa es una cuestión que yo no soy capaz de responder porque es una cuestión más bien técnica. Desconozco hasta qué punto un producto tecnológico cuya obsolescencia está programada puede ser susceptible de reparación, ¿no? Entonces, solo sugeriría, ¿no?, tener cuidado con esa cuestión y eventualmente regular o fortalecer, ¿no?, el derecho a la indemnización y a la devolución del precio pagado. Finalmente, una cuestión vinculada a las multas, señor presidente. Hay una disparidad, o se produce una disparidad en la multa cuando hay reiteración, que es muy menor a la del caso regulado ya en la Ley de Derechos del Consumidor sobre publicidad engañosa, ¿no? Entonces, en mi opinión, eso debería ser equiparado para no generar alguna distorsión o consistencia, ¿no?, coherencia interna de la misma ley. Esas serían mis aportes, señor presidente. Disponible para cualquier duda. Muchas gracias, don Esteban, por su importante contribución. En estos minutos que nos quedan, abriríamos algunas preguntas, consultas, comentarios sobre estas exposiciones. Se ofrece la palabra. Diputado Brito, presente. Jorge, por favor. Gracias, presidente. Primero de todo, agradeciendo el trabajo y las exposiciones que se realizaron. Hay que recordar que todos quienes exponen lo hacen en verdad por el compromiso, por la vocación de servicio a la comunidad, desde sus expertise, así que eso se agradece. Además, también creo que fueron muy atingentes porque, según lo que nos informó Francisca Oyarzún, que nos representó en la reunión del día lunes, que no nos estuve conectado un rato nomás porque estaba en viaje, es que estábamos en la primera idea del proyecto de ley, recordando que habíamos pensado en 3 ideas. La primera es definir, prohibir o no la obsolescencia programada, la segunda es aumentar la garantía y la tercera es fijar un índice de reparabilidad para que el consumidor, la consumidora pueda conocer al momento de definir su opción de compra si va a poder o no optar al derecho a reparación. Bueno, estas ideas creo que aún hay una disyuntiva en la primera, sobre prohibir la obsolescencia programada, que la última exposición dijo cuál es el pero, que al final de cuentas es cómo eso se va a aprobar eventualmente en un proceso judicial. La primera idea entonces es prohibir la obsolescencia programada. Eso implica definir la conducta y sancionarla, o bien definir un marco de duración mínima, un parámetro mínimo según años o ciclos de los aparatos tecnológicos. Pareciera que eso es muy difícil hacerlo en ley, entonces nos estamos inclinando por la primera idea original, que es definirla y sancionarla. Pero esta definición, presidente, representa el principal desafío de cómo se va a llevar esto a sede judicial, que era lo que plantea el último expositor. Entonces, en eso en particular, yo quería preguntarles si es que tienen alguna propuesta o referencia de definición que pueda idealmente incorporar una perspectiva de economía circular, pero además también que nos deje en buen pie para que eventualmente en un proceso judicial pueda hacerse una interpretación de la definición que permita eventualmente aplicar sanciones cuando corresponda y no que como letra muerta. Es un desafío enorme, pero creo que con la expertise y las preocupaciones que se han manifestado, me gustaría si es que también pudieran
proponer ideas que incorporar en concreto, que incorporar en esa definición, que creo que eso es lo que a nosotros nos complica más ahora. ¿Cómo materializamos esa definición? Gracias, presidente. Y si pueden enviar las exposiciones, que por lo menos yo no las tengo y sería de harta utilidad porque contenían hartas definiciones. Gracias, diputado Brito. Sigue ofrecida la palabra. Soledad, ¿me ayuda? Sí, no veo a nadie pidiendo la palabra en este momento, presidente. El señor Pablo Ruiz. Don Pablo, por favor. Muchas gracias. Aprovecho la oportunidad de saludar a todos y agradecer. Complementando lo que es la pregunta anterior, ¿quién, desde el punto de vista de ustedes, quién podría ser el sujeto responsable, ¿no es cierto? Porque hay diferentes figuras. Hay importación directa, hay representaciones en Chile, por ejemplo, de estas multinacionales. Entonces, en definitiva, ¿cómo se podría establecer algún grado de responsabilidad en caso de haberla? Y cuando estábamos viendo la presentación entiendo que era de Constanza o Paulina, estaban hablando acerca de artículos eléctricos, ¿no es cierto?, y electrónicos, ley REP, y está establecido para teléfonos celulares, ¿no es cierto? Y después venía batería, ¿no es cierto? Venían pilas, teléfonos celulares, ¿no es cierto? Y después batería. Entonces, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes respecto a plazos para tener ese tipo de informaciones? Porque se están haciendo uno por uno, no se están trabajando en paralelo, ¿ya? O sea, por ejemplo, neumáticos ya está listo en acción y sabemos lo que está avanzado, pero me imagino que puede haber algún horizonte de tiempo entre inicio y término para ese específico. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Yo más que una pregunta, estoy con el problema de, después de haber escuchado las exposiciones de Constanza y Paulina, principalmente don Esteban en parte, si lo que nosotros estamos legislando conversa bien con distintas iniciativas que se están desarrollando fundamentalmente a través del programa de fomento de la economía circular. Yo les quería preguntar en específico eso, pero creo que independientemente de eso lo podemos acordar al final de la reunión. Yo creo que se hace indispensable invitar por lo menos a 3 organismos: el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, porque tenemos que tener la certeza de que no estemos teniendo iniciativas en materias que paralelamente se están desarrollando a través de otros instrumentos. Pero básicamente sobre eso no sé, Constanza, Paulina, don Pablo, ¿qué nos podrían decir? ¿Alguien más? Muy bien, le daríamos la palabra a nuestros invitados para que se refieran a esta consulta. Muchas gracias, don Pablo. Tratando de dar respuesta a las preguntas recién formuladas. En primer lugar, respecto a las definiciones, por el momento no tenemos ninguna a la vista sobre obsolescencia programada. Sin perjuicio podemos revisar
ya que hay algunas normativas de la Unión Europea que son bastante recientes y también, como comentaba Paulina, en algunos estados de Estados Unidos, entonces podríamos buscar algunas referencias para tener una idea más o menos de cuál podría ser un concepto más adecuado para facilitar la implementación y que no quede finalmente como letra muerta. Respecto ahora al tiempo que toma la elaboración de los decretos de meta, justo tenemos aquí más o menos una estimación de cuál ha sido el periodo que se ha requerido para la elaboración. Es bastante, o sea, varía de acuerdo a qué decreto de meta se trate, pero en promedio sería de 1 año y 3 meses el proceso de elaboración desde que se inicia y se abre el expediente hasta la publicación. En el caso de los neumáticos fue de 9 meses, en el caso de envase y embalaje de 1 año y 5 meses, ya que es, digamos, un decreto de metas que tiene otro tipo de complejidades, y aceites lubricantes ya lleva 1 año y 7 meses y está recién en una etapa inicial. Entonces, sacamos este promedio más o menos. En cuanto a la fecha en la cual se espera que se dé inicio a la elaboración del decreto de metas de aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo a la información que presentó el Ministerio del Medio Ambiente a principios de año, se espera dar inicio a la elaboración de este decreto el 2º semestre de este año. Y ahora, sin perjuicio de esto, es importante tener presente de que a pesar del inicio formal del proceso, se dilata al 2º semestre, no significa que no se esté trabajando, y por eso creemos importante que ustedes puedan invitar al encargado de la División de Economía Circular para que pueda contar lo que están haciendo, porque entiendo que están trabajando en recopilar información y estudios respecto del universo de aparatos eléctricos y electrónicos. También la Cámara de Comercio Santiago fue la que impulsó la suscripción del Acuerdo de Producción Limpia sobre aparatos eléctricos y electrónicos. Yo creo que también ellos podrían ser, nosotros tenemos la información y se la podemos entregar a Teresita, pero creemos que son importantes fuentes de información. Constanza, perdona que te interrumpí. ¿Querías decir algo más? Bueno, respecto a la última pregunta, en cuanto a cómo conversa esta iniciativa con otras iniciativas que están actualmente en curso, claramente, tal como comentamos respecto a estas propuestas de la hoja de ruta de economía circular, ninguna de ellas que tengamos noticia al menos está en elaboración, ya que se trata de una propuesta. De todas maneras, tal como comenta Paulina, estimamos que es bastante relevante que puedan invitar a la Oficina de Economía Circular del Ministerio, ya que ellos van a tener claramente una noción más clara de cuáles son las iniciativas concretas que eventualmente ya pueden estar en desarrollo. Sí, y yo quería hacer un comentario con respecto a lo que comentó el señor Brito, el señor Ruiz, respecto de la definición o la regulación. En general, la definición de obsolescencia programada se ha entendido como aquella práctica intencional, o sea, los productores al elaborar el producto definen una vida útil menor como estrategia comercial, y esa vida útil puede estar asociada al equipo, puede estar asociado al software, también en el caso de las prendas de ropa, y etcétera. Es una estrategia comercial, ¿no? para promover la renovación. Y eso difiere de la obsolescencia normal, que es aquella que ocurre por el transcurso natural de la vida útil de un producto. No es fácil probar la obsolescencia programada, y esto es un tema que ha tenido análisis en toda la experiencia comparada. Entonces, de ahí que prohibir, no sé si puede ser la mejor opción. Puede ser regular y también establecer obligaciones de información, de informar si es que el producto ha tenido o ha sido objeto de esa estrategia comercial de obsolescencia planificada, cuál es la vida útil normal de estos productos, y además insistimos en la importancia del derecho a reparación, de que efectivamente pueda repararse
que no necesariamente el aparato tenga que ser reparado por la empresa en específico, y que existan los insumos para poder repararlo. Y eso es lo que de alguna forma ha primado o lo que vemos que es como un común denominador en las normativas desde la perspectiva del consumidor. Ahora, desde la perspectiva de la circularidad, lo importante es reducir la generación de los residuos. Y por eso es que es tan importante que esté asociada la estrategia de regulación de la obsolescencia programada a las iniciativas de economía circular. Gracias. Muchas gracias por las respuestas perdón, don Esteban, yo no sé si usted por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, algunas preguntas hechas por don Jorge Brito. Efectivamente, hay definiciones comparadas. Están en la minuta que enviaré por correo electrónico y que espero que le puedan hacer llegar. Desde ya hay una definición en la legislación francesa que es quizás la legislación más arrojada desde el punto de vista judicial, porque consagra un delito penal incluso, ¿no? Sobre el particular. Y lo define básicamente, si es que me permite leerlo, como Finlandia, Países Bajos, Francia, como el recurso a técnicas mediante las cuales el responsable de la comercialización de un producto tiene por objeto reducir deliberadamente su vida útil para aumentar su tasa de reposición. Esa es la definición quizás, ¿no? que a lo menos tiene la legislación francesa, que es quien tiene un ilícito, lo regula como delito penal, ¿no? Identificado que hay un déficit, una dificultad probatoria muy grande, y que yo creo que el proyecto no lo resuelve, yo sería de aquellos que se inclinan por incorporar una definición en este proyecto, sacando algunas expresiones que generarían mucha dificultad probatoria para los consumidores, como lo que decía anteriormente, ¿no? La programación deliberada. Por ejemplo, ¿cómo un consumidor va a estar en condiciones de acreditar que la obsolescencia corresponde a una planificación o programación deliberada del prestador? Es una prueba que es muy, muy difícil que el consumidor pueda configurar. O cuando esté comprometido significativamente la funcionalidad del producto, ¿no? Entonces yo pensaría que lo más razonable es introducir una definición de obsolescencia programada y un sistema de presunción, ¿no? Que se sostenga sobre la base de un parámetro, como decía anteriormente, un parámetro de la expectativa de ciertos de utilidad de esos productos. Y cuando se acredite una falla de un producto con anterioridad a ese parámetro, se presuma, ¿no?, la obsolescencia en términos tales de que sea el proveedor del bien quien tenga que descargarse de esa presunción, porque es el único que está en condiciones de acreditar que ese producto, su vencimiento no obedece a una obsolescencia programada, sino a la obsolescencia normal, esperada de un producto, ¿no? Yo insisto que un deber o obligación de información de parte del proveedor no satisface, ¿no?, la especialidad de un ilícito de obsolescencia programada, porque la información del proveedor es solo eso, ¿no? Es lo que el proveedor informa que en su opinión, ¿no?, podría, pero no hay una garantía de que el proveedor, por cierto, esté declarando la duración que podría llegar a tener su producto, ¿no? Entonces hay 3 duraciones distintas, como decía yo, ¿no? La duración que se puede declarar por el proveedor, la duración efectiva, anticipada, programada, y la duración que podría llegar a tener el producto razonable. En relación a la pregunta que hacía el profesor Pablo Ruiz, claro, ¿quién sería el responsable? Es una cuestión que va a quedar, ¿no?, a las reglas generales sobre legitimación pasiva en juicios de consumidor y en acciones colectivas, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que respecto a los verbos rectores del ilícito, producir o distribuir son, ¿no?, conductas que aún no significan la comercialización, o sea, la compra de un producto tecnológico por un consumidor. Yo pensaría, ¿no?, y esto me parece muy razonable, que el derecho al consumo no solo está preocupado de la comercialización y la compra, ¿no? Eso es una parte del consumo, ¿no? La producción es también parte, ¿no?,
de la regulación. En ese sentido, podrían haber acciones de clase de titularidades de quienes están contemplados en la ley en contra, ¿no?, de quienes produzcan o distribuyan. Pero una cuestión que está entregada, por cierto, ¿no?, a las reglas generales de legitimación pasiva. Y bueno, sobre los comentarios o aprensiones del presidente, claro, yo también soy, ¿no?, partidario de, por cierto, que todas las cuestiones, todas las problemáticas sociales no sean respondan, ¿no?, a una visión integral de la problemática. Sin embargo, pensaría que también se puede comenzar por algunas regulaciones que luego sean capaces de acoplarse, ¿no?, a la regulación integral. Porque eventualmente esperar la regulación integral puede, ¿no?, postergar un problema concreto que hoy y hace mucho tiempo sucede en el derecho al consumo, como es el problema de la obsolescencia programada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban. Bueno, quisiéramos agradecer la muy buena disposición presidente. Presidente, ¿Perdón? el diputado Hirt. No te entiendo. El diputado Hirt. Ah, perdón. No lo tengo en vista. Tomás, por favor. Ahí estoy. Gracias, presidente. Quedan unos minutitos. Quería hacer una pregunta muy breve a Esteban Barra, si es posible. Bueno, en primer lugar, nosotros efectivamente ya discutimos que el tema no está orientado solamente a los teléfonos, a los celulares. Efectivamente, cada uno de los invitados nos ha mencionado el tema y tenemos claro a esta altura que no puede estar referido a un determinado objeto, sino que más bien a una determinada característica o situación. Pero en cada una de las sesiones hemos conversado, yo por lo menos le he preguntado a cada uno de nuestros invitados quién es el responsable. Ahora Pablo Ruiz tocó el tema también. Pero me parece que al hablar del productor, de quien lo fabrica, nos quedamos cortos o por lo menos con un problema, porque yo no sé qué persona en Chile podría ir, si es que hay obsolescencia en algún producto que compró, a donde el fabricante, a Samsung, digamos, a Corea, digamos, o a donde sea. Entonces, por otro lado, hablar de qué es el comerciante final, que puede ser un local del Persa Bio Bio, me parece que es bastante irreal plantear que él tiene que hacerse responsable de la obsolescencia, el compadre de ese local. Entonces, en definitiva, ¿dónde se ubica la responsabilidad? El fabricante nos quedamos, creo, con un problema de que es imposible, en definitiva, hacer nada en la práctica, digamos, una ley muerta. Bueno, esa es una duda que he tenido durante la tramitación del proyecto y quiero saber si tiene algún punto de vista más preciso quienes nos visitan hoy día respecto a dónde habría que focalizarse. Gracias. Gracias, Tomás. A propósito de la consulta al diputado Hirsch, a mí me recordó que se me quedó en el tintero este hecho que se acaba de producir en Chile, en que una organización de consumidores que no es CONADEPU, es otra, entabló un proceso jurídico con Apple a propósito de la pregunta de Tomás, y que lo ganaron y que Apple tuvo que pagar, me parece que son $5 millones. Entonces esa es una consulta que quisiera hacer tal vez particularmente a don Esteban respecto a si tiene conocimiento de ese caso y cómo se consiguió y en cuánto tiempo llegar a ese dictamen que a mí me sorprendió mucho, digamos, por las razones que Tomás decía, cómo se llega a una tremenda transnacional de un grupo de compradores de un teléfono celular acá en Santiago. Sí. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la consulta de don Tomás, claro, es un problema importante. Ahora, es un problema que se tiene siempre en el derecho al consumo, ¿no? El consumidor va a poder dirigirse en contra, ¿no?, del proveedor del bien o servicio. Y en ese sentido, es una cuestión que esa problemática no es una problemática particular del caso de obsolescencia programada, sino que de todo el derecho al consumo.
Hay algunas cuestiones que se han regulado legalmente para reparar, ¿no? Hipótesis como esa. Por ejemplo, la posibilidad de que un mismo proveedor pueda demandar a su proveedor incluso dentro de las reglas del consumo, ¿no? O sea, una empresa pequeña puede ser incluso considerada consumidor para efecto, ¿no? de la aplicación de la ley. Entonces diría que es un problema que se da por regla general, ¿no? Por cierto que no porque sea un problema general no va a ser un problema menos importante. Claro, habría que revisar, ¿no? Si es que hubiera la posibilidad de establecer una regulación específica en este caso. Pero yo pensaría que como primera aproximación a la pregunta, que es una cuestión, una problemática que se genera en todas las lógicas de consumo. Y el proveedor a quien es demandado puede a su vez demandar al proveedor más grande, ¿no? En el caso de Apple, señor presidente, es un caso que es el único, ¿no? Que existe en Chile vinculado a esta cuestión. Es un caso que se dirigió en contra de Apple Chile, de Mac Chile y de Ray Schneider, 3 empresas, y que no obtuvo una sentencia judicial, sin embargo, ¿no? Se logró un acuerdo. Y es el acuerdo conciliatorio el que se conoce, ¿no? Y que por esos montos que se mencionaban. Y ahí hubo una gran problemática a nivel de ilicitud, porque no existía tipificación, por cierto, de la obsolescencia programada, entonces hubo que recurrir a la regulación general, que es lo que mencionaba al comienzo, ¿no? Infracciones a los deberes de información, infracciones a las reglas de reparación, y era una construcción, ¿no? que intentaba, ¿no? dar cuenta de la ilicitud de la conducta de obsolescencia programada en Chile. Pero que, por cierto, ¿no? Representaba muchas dudas, muchos problemas probatorios en sede de ilicitud. Como no hubo sentencia judicial, no sabemos cómo no pensaban acreditar ese ilícito, hubo un acuerdo. Muchas gracias. Bueno, estamos en la hora, nos faltan 2 minutos. Agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias. Muy interesante todos los aportes que hubo. Don Pablo ya es parte de la casa, así que le agradecemos una vez más su presencia. Y no sé si podríamos tomar algunos acuerdos. Yo había propuesto invitar a la ministra de Medio Ambiente, al superintendente de Electricidad y Combustible y a la subsecretaria de Telecomunicaciones. Yo sé que esto alarga un poco los plazos que nosotros nos habíamos impuesto, pero la verdad que nos hemos ido dando cuenta de las complejidades que el proyecto tiene y yo creo que hay que privilegiar que aprobemos una iniciativa que haya tomado todas las precauciones, que cubra de la mejor manera posible la intención de los autores de la moción. Y si a ustedes les parece, podríamos invitar a estas personas para una próxima reunión. Y a propósito de esta cosa de Apple, yo no sé, don Esteban, si usted considera que sería útil invitar a esta organización que tuvo este conflicto, y cuál fue la experiencia. Sí, señor presidente, es la ODECU, no la Condecu, la ODECU fue la que patrocinó esa causa. Yo lo conozco de cerca por razones profesionales y claro, desde luego que puede ser un aporte, totalmente. Yo trabajo actualmente con ellos, de hecho, en otro caso, así que es muy recomendable. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo? Muy bien. Soledad, entonces, para que programemos estas invitaciones. Soledad dio cuenta al inicio del proyecto que recibimos del Senado y que entiendo está con urgencia suma, por tanto tenemos la obligación de tratarlo en la próxima sesión. De manera que vamos a ver con Soledad cómo programar esto con las invitaciones y con la sesión especial que acordamos con el ministro de Ciencia. Así que muchas gracias a todos.
Y Presidente, habiéndose perdón, cumplido los objetos de esta sesión, esta se levanta.